Venezuela y la presidenta Kirchner aquí en la Argentina han ofrecido a sus países explicaciones similares sobre por qué pasa, tanto en Venezuela como en la Argentina, lo que pasa. En Venezuela, ustedes bien saben, hay un proceso de inflación bastante dramático, de escasez de productos, de inactividad económica, de cierre de empresas, de caída de inversión. Y en la Argentina ocurre, en más o menos medida, un escenario parecido. Sin ir más lejos, en ambos países hay o empiezan a haber complicaciones con las líneas aéreas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en el caso del presidente Maduro, el presidente Maduro dijo ayer en una cadena nacional que Venezuela iba a ser víctima, no solamente ya de los medios, que los iba a denunciar, a CNN desde Atlanta y otros medios de comunicación, sino directamente de la guerra biológica, lo dijo así. Voy a presentar contundentes pruebas en cadena nacional de radio y televisión de la guerra psicológica que se pretendió contra nuestra patria en una guerra biológica que voy a denunciar ante el mundo. Lo voy a denunciar ante el mundo. No me voy a cansar de denunciarlo a partir del día de hoy, con nombre y apellido, con rostro de los que intentaron traer una guerra biológica a Venezuela y una guerra psicológica que no habíamos conocido. Bueno, muy bien. Esta es la explicación que el presidente Maduro dio ayer a su país respecto de cómo, de por qué pasa lo que pasa. Es decir, una conspiración tan letal que incluye la perspectiva de una guerra biológica. En el caso argentino, la presidenta de nuestro país nos ofreció la siguiente explicación respecto de por qué pasa lo que pasa, con las cosas que ustedes ya saben que pasan, ¿no es cierto? Con el dólar, la inflación, la economía, etcétera. La presidenta denunció a través del tuit a diversas personas, a esta radio inclusive, y denunció la existencia de este plan de los 5 puntos que había sugerido el ministro de Economía en un reportaje el día anterior, antes de ayer, y ayer la presidenta lo convirtió en una denuncia poco menos que oficial, porque está en el tuit de la presidencia de la República Argentina, ¿no? Cuando, no sé, me imagino que los mandatarios de otros países, la prensa internacional, accedan al tuit público de la presidenta, se van a encontrar con este documento donde la presidenta argentina no denuncia la guerra biológica, pero denuncia la conspiración de los buitres en este documento que el gobierno dice tener, de los 5 puntos, cuyo contenido es el siguiente. Dicen, 1, esmerilar y desgastar la figura de la presidenta con ataques permanentes desde el punto de vista mediático. 2, propiciar una ola de rumores para generar inestabilidad económica, impulsando ataques especulativos. 3, establecer una política agresiva en el mercado financiero para impedir el acceso de Argentina al mercado de capitales. 4, propiciar una estrategia para ganar tiempo y lograr un acuerdo favorable a los fondos buitres en 2016 con un nuevo gobierno. 5, contratar periodistas, medios de comunicación en Argentina y otros países para atacar al gobierno y financiar a políticos y sindicalistas de la oposición. E incluyó, obviamente, en este plan a Radio Buitre, así definida por la presidenta como una falta de respeto, por supuesto. Bueno, no importa. ¿Puede la presidenta responder críticas? Sí, claro que puede. Y no sé si no solamente puede, sino que además eventualmente debe responderlas. Pero claro, la presidenta podría hacerlo no a través del tuit, que es un procedimiento impersonal donde la presidenta habla con ella misma, sino que podría hacerlo a través de una conferencia de prensa, por ejemplo, de un reportaje, donde la presidenta pueda responder ella con toda elocuencia y hasta con dureza, así que de críticas concretas a problemas concretos, ¿no? Por ejemplo, podría responder preguntas sobre el vicepresidente Vudú, o sobre Lázaro Báez, o sobre, por ejemplo, por qué razón ella heredó en 2007 una economía en un estado bastante presentable y la convirtió en esto. Pero bueno, como eso no va a pasar, digamos, uno tiene que establecer conjeturas, porque uno no puede hablar con la presidente ni conoce su punto de vista que no sea a través de monólogos presidenciales, tanto en el famoso atril como en este caso a través del tuit. A ver, si la presidenta se cree esto o no se lo cree, si esto es realmente una convicción del presidente de que hay un plan urdido por un tipo que se llama Gutiérrez para perjudicar a la Argentina en estos términos, o no se lo cree, yo no lo puedo saber. Y a los efectos prácticos me parece básicamente irrelevante, porque la verdad que lo que importa acá es cómo actúa el gobierno. Y el gobierno actúa de acuerdo a estas ideas, como actúa de acuerdo a ideas el propio presidente Maduro. Ambos países suponen que son víctimas de una conspiración internacional y en ambos casos se actúa en consecuencia. En el caso de Venezuela, yendo a extremos más dramáticos, como por ejemplo encarcelar personas, que cosa que a la Argentina aún no ocurre. Pero en cualquier caso, me parece que vale la pena tomar esto en serio, porque efectivamente
independientemente de que el presidente se lo tome en serio o en broma, si se crea esta estupidez o no, el gobierno argentino actúa de acuerdo a estos principios. Entonces, esta posición del presidente de ayer viene a ratificar, por lo menos creo yo, 3 cosas. La primera es que está cada día más claro que el gobierno no conecta lo que hace con lo que pasa. O sea, lo que el gobierno hace, este fenómeno, lo que pasa no obedece al gobierno, sino a las fuerzas del mal que están enfrente, que poco menos que gobiernan la Argentina. Fíjense que es muy divertida esto que conversamos hoy con Fernando González, este rol que toma el gobierno, que en vez de parecer un gobierno, parece una oposición a estos poderes que tanto daño le hacen a la Argentina. Entonces, en esta línea, como el gobierno supone que lo que pasa, que lo que hace y lo que pasa no está conectado, lo que pasa va a seguir pasando. O sea, la primera consecuencia de esta perspectiva es que las cosas que están pasando en Argentina van a seguir ocurriendo, porque claro, el gobierno no conecta su política económica con sus resultados. El gobierno supone que su política económica es fabulosa y que está arruinada. Bueno, ahora es por los buitres, antes era por los bancos, la semana pasada era por las automotrices, el año pasado fue por no sé quién, por Shell, yo qué sé, pero siempre hay alguien que le arruina a Cristina sus ideas extraordinarias sobre el manejo económico argentino. Así que una primer conclusión es esta, ¿no? Siendo que el gobierno ha tomado esto seriamente, las cosas que están pasando van a seguir pasando. La segunda es que me llama la atención que la presidenta de una nación reproduzca documentos de tan poca seriedad, ¿no? Entonces, claro, acá, atención, porque otros presidentes de otros países, dirigentes políticos del mundo, la prensa internacional, tienen acceso al Twitter oficial de un presidente de un país, donde el presidente pone estos documentos elaborados probablemente en el piso de arriba o de abajo de la propia presidente, ¿no? Pues esa está, a ver, podrían haber inventado un papel un poco más sofisticado, ¿no? Parece un panfleto hecho en un centro estudiante, ¿no? Entonces, me llama la atención que la presidenta ella misma no se impresione con lo que ella hace. Porque estamos hablando, ¿no?, de un dirigente barrial, de un puntero político o de un candidato en campaña, sino del presidente de un país que califica a una empresa aérea de ser una empresa como de compararla con que tiene alas como los buitres. Es un argumento realmente de muy baja calidad para una discusión. Por eso digo, la presidenta tiene que conectar las críticas, lo debe hacer, lo puede hacer, pero debería ser en términos un poco más serios. Y la tercera cuestión, que me parece la más grave de todas, por eso digo, guarda, esto no se puede tomar en broma o se puede tomar en serio. Yo estoy eligiendo tomarlo en serio. Cuando se me mira a la vez esta pavada, hay mucha gente que supone que es una pavada. Ayer mucha gente se reía de esto, ¿entendés? De llamar a Radio Mitre, Radio Buitre, y lo tomaron un poco como en broma. A mí no me parece ninguna broma. ¿No? Porque claro, yo lo dije ayer, empezamos a señalar personas. Empezamos señalando a este señor Sullivan, antes de ayer, como el poco menos responsable de una conspiración, ahora a una compañía aérea, hace un tiempo fue a Donnelly, a sus directivos que fueron casi enjuiciados por terrorismo, y así empezamos a señalar personas con nombre y apellido, y en el caso de ciudadanos argentinos, bueno, como artífices de una conspiración contra el país. Entonces guarda, porque la violencia empieza por el lenguaje. Entonces empezamos con las acusaciones estúpidas y convengamos que estamos en un país que cuyo ambiente está en general recalentado por la irresponsabilidad de sus propios dirigentes. Entonces entramos, la presidenta está inaugurando acá un formato muy peligroso, es el señalamiento de conspiraciones contra el país de parte de argentinos, en este caso periodistas argentinos o compañías argentinas o empresas que operan en Argentina, como puede ser el Citibank en su momento o ahora American Airlines, ¿no? Y eso es un experimento que es un experimento muy peligroso. En Venezuela terminó con gente que está presa, y con violencia. Lo que pasa es que acá hay que apelar estrictamente a la responsabilidad presidencial, que por varios días consecutivos está evidentemente en un grado de desconexión con la realidad, ¿no? La presidenta está, bueno, jugando con fuego, acusando a argentinos de estar en una conspiración de los 5 puntos con los buitres para esmerilar la figura del presidente, para propiciar ola de rumores, para establecer una política agresiva,
para propiciar una estrategia de ganar tiempo y contratando periodistas y medios para y sindicalistas y dirigentes políticos para no sé cuánta cosa. Dentro de poco, entonces, señores, todo esto va dentro de la ley antiterrorista, o van todos procesados. ¿Entendés? Sí. Entonces, me parece que, bueno, uno puede tomarse esto de dos maneras. Tomarlo, digamos, como de quien viene, tomarlo como en broma, tomarlo como que el gobierno lo dice pero no se lo cree, y en todo caso, como el propio diario Clarín de esta mañana supone, con la intención de la presidenta solamente de impugnar las críticas. Claro. ¿No? Bueno, yo me lo tomo más en serio. Creo que va más allá de impugnar las críticas, ¿no? Entonces, esta desconexión que se verifica cada día más entre lo que el gobierno hace y las cosas que pasan en la Argentina, se está traduciendo en una acusación hacia ciudadanos argentinos y otras personas de otros países, que están conspirando contra esta nación para beneficiar los intereses espurios de los buitres. Es una cosa muy peligrosa en la que estamos entrando. Marcelo Longobardi.